hermanos. Un domingo más que nos regala el Señor, donde vamos a estar compartiendo, vamos a estar meditando en la palabra de Dios, donde vamos a estar cantando y alabando a nuestro Dios. En este momento le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y a amigos que se están conectando a una edición más de La Iglesia en Casa. Muy bien, hermanos, en este momento me imagino que ya se estará haciendo el fuego del asado para compartir entre amigos, hermanos, compañeros de trabajo, ¿por qué no? Ya que hoy se celebra el Día del Trabajador, creo yo que muchos estarán compartiendo y yo también termino con la transmisión y voy corriendo a preparar mi asadito, así que ¿qué les parece si antes que nada empezamos con una oración? Amado Dios y Rey Celestial, en este momento queremos darte las gracias, Padre, por este hermoso día que tú nos has regalado. Queremos encomendarte, Señor, este día, todo lo que vamos a estar, Padre amado, escuchando, aprendiendo, para que tú nos ayudes, Padre, a llevarlo a la práctica. Dejamos el resto de esta reunión en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en este momento pasamos al momento del devocional. Las preguntas más importantes de la vida. Hay situaciones, circunstancias que marcan nuestra vida de forma permanente y definitiva. Sin embargo, hemos aprendido que hay veces que una simple pregunta puede cambiar y generar en nosotros un nuevo sueño, nuevos objetivos, nuevos proyectos que no pensamos que teníamos. Esta es la historia corta de un niño que un día, jugando un domingo con su familia, en un arranque de curiosidad, le pregunta a su padre y le dice: papá, ¿qué quieres que yo sea cuando sea grande? El papá, extrañado, le pregunta a su hijo: ¿por qué me preguntas eso? Y el padre analiza, generalmente son los adultos los que hacen la pregunta a sus hijos. Este niño entonces le vuelve a preguntar: papá, ¿qué quieres que yo sea cuando sea grande? Y el papá, cariñosamente y con mucha sabiduría, le responde: hijo, vas a hacer lo que tú quieras ser cuando seas grande. De esta forma, este padre, con esa respuesta a una pregunta muy poco común, le programó a su hijo, le enseñó a su hijo que no debe tener límites para soñar. Y vamos a leer Hechos 9, del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Podemos ver aquí un Pablo inicialmente lleno de ira y enojo contra los primeros cristianos, promovido por un celo sincero y arraigado por sus costumbres, por las costumbres de su pueblo. Empujado por su orgullo de hebreo, fariseo, benjaminita y también irreprensible, como él mismo se describe en la carta a los filipenses.
Este Pablo se encontraba ahora ante el Señor mismo, quien le preguntó: ¿por qué me persigues? Como no sabía quién era, porque no podía comprender, le hizo esta precisa pregunta: ¿quién eres, Señor? La respuesta no se hizo esperar: yo soy Jesús. Aquí el Señor le revelaba que él estaba persiguiendo y peleando contra algo y alguien que no iba a poder vencer ni destruir. Pablo, sin entender aún, le hace la siguiente pregunta: ¿qué quieres que yo haga? La respuesta a esta pregunta no la pudo recibir hasta que comprendió por lo menos básicamente la primera. Pablo, antes cegado por el pecado y su orgullo, ahora había sido cegado por la luz del Señor. Fue guiado por personas que le apoyaron en su crecimiento, como Ananías. Estos le llevarían a encontrar la respuesta a la segunda pregunta y vivir su vida creciendo en el conocimiento de Cristo, llevando delante el plan de Dios para su vida y glorificándole. Sabemos la historia de Pablo, fundador de iglesias, escritor de innumerables cartas, las cartas paulinas, que hoy son parte del canon bíblico. Estas dos preguntas me hicieron pensar: ¿y si yo me hiciera las mismas preguntas? ¿Quién es? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es mi Señor? ¿Realmente conozco a mi Salvador? ¿Vivo tratando de conocerle cada día más para amarle más? Porque sabemos que no se puede amar a alguien que no se conoce. Y la segunda: ¿qué quieres que yo haga? ¿Estoy viviendo conforme a su voluntad, buscando cumplir el plan de Dios para mi vida? Les dejo, hermanos, con estas preguntas que a mí me hicieron reflexionar mucho. Espero que a ustedes también. Que marque diferencia en nuestras vidas y que podamos encaminarnos cada día más a buscarle. Y si aún no has tenido tu encuentro con Jesús, si no has visto su luz, hoy te invito, y el Señor te está diciendo: ¿por qué huyes de mí? Te invito hoy a creer en Él, porque en su palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alza tus ojos y
en este momento le pedimos su concentración para el estudio central de la palabra de Dios con nuestro anciano Miguel Salomón. Muy buenos días, hermanos. Este momento es nuevamente importante para mí, volver a compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes de arrancar esta mañana con el estudio, con las lecturas, con la reflexión, me gustaría poder saludar a todos los maestros en las escuelas, universidades, en los colegios, por el Día del Maestro, y por supuesto también a los que nos enseñan, aquellos maestros que nos enseñan la palabra de Dios, nuestros ancianos y maestros de Biblia. Muchísimas felicidades. Y hoy un día especial también, el Día del Trabajador o de los Trabajadores, así que también a todos los obreros, los que trabajamos todos los días para poder llevar alimento a nuestras casas, muchísimas felicidades. Y esta celebración de los trabajadores tiene un contexto, no sé si lo sabían, pero me gustaría poder compartir brevemente, porque en realidad la historia es bastante complicada, compleja de contar en pocos minutos, pero esto tiene un trasfondo histórico. Esta fecha del 1 o el 1 de mayo, ustedes deben saber de dónde aparece este tema de las 8 horas de trabajo que está en la ley. Y había una máxima en su momento que decía 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para vivir. Entonces era una regla de tercios. Dividir las 24 horas en 3 pedazos y utilizar una de esas partes para poder trabajar. Esa era la lucha de muchos sindicatos, asociaciones ya en el año 1820, 1829. Y justamente un movimiento en 1829 que se juntó, se formó y empezó a pedir, a legislar al estado de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente había una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo que haya una necesidad o alguna guerra o alguna cuestión más puntual. Pero esto es en 1829, pero en 1886 la Federación de Trabajadores había resuelto, atiendan bien esto, el 1 de mayo de ese año, 1886, estaba pidiendo que la duración legal de la jornada de trabajo sea ya 8 horas. Se ha establecido ya. Y en caso de no obtener respuesta favorable a este reclamo, ellos se iban a ir a la huelga, a una huelga. Llegó esa fecha y por supuesto comenzó la huelga. Obviamente las condiciones laborales no tenían solamente que ver con las horas de trabajo, sino muchas otras condiciones que no eran las mejores. Y puntualmente en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, ¿verdad? Hubo digamos, un problema en frente a una fábrica. ¿Qué pasaba? Había un grupo grande de huelga, pero hubo un grupo que se quedó a mantener las actividades de esta fábrica. Entonces, obviamente, ya había una cierta rivalidad en los grupos. Suele pasar eso hasta ahora. Hay un grupo que está en huelga, quizás el sindicato peleando por algunos derechos o lo que sea, y hay un grupo que no quiere dejar de trabajar y no se está sumando a la huelga. Entonces, cuando sonó, digamos, la campana de cambio de turno, estas personas que estaban trabajando en la fábrica, al salir tuvieron un enfrentamiento porque estas personas que estaban de huelga los atacaron y hubo una batalla campal. Entonces la policía salió a disparar y ahí hubo un saldo de muertes y muchos heridos. Y a partir de este contexto histórico es que quedó esta fecha del 1 de mayo que hoy se utiliza para compartir con los compañeros de trabajo, para preparar algún asadito en el feriado,
como es costumbre aquí en Paraguay, pero esto tiene un trasfondo mucho más complejo, mucho más amplio de lo que yo les conté brevemente, como para darle un tinte al tema que vamos a tocar hoy, que guarda relación con el trabajo justamente. Y quien más, quien menos a cierta edad empieza a trabajar. Nosotros vamos a hablar del trabajo y sus implicancias, que dice la palabra de Dios con relación al trabajo, cómo se relaciona el trabajo con nuestra vida espiritual y qué importancia tiene para nosotros el trabajo. Y no necesariamente en su concepto el trabajo puede ser o no remunerado. Eso vamos a ir viendo con el pasar de los minutos, con este estudio, con este tema que vamos a ir tocando. Pero el trabajo forma parte de nuestra vida. Yo creo que un gran porcentaje trabaja, tiene algún tipo de actividad formal y sabe lo que es trabajar, forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero yo cuando empecé a escribir un poco algunos pensamientos con relación al trabajo, me puse a analizar en lo personal cuánto tiempo yo invierto en mi trabajo, cuánto tiempo invierto en otras actividades, cuánto me lleva a mí tener una jornada laboral formal, si es que tengo algún tipo de otra actividad fuera de mi trabajo, digamos, principal, porque podemos tener múltiples trabajos y podemos incluso, digamos, tener 1, 2 o 3 trabajos, no necesariamente todos remunerados. Podemos tener algún oficio, probablemente de voluntariado o de servicio los fines de semana. Hay muchos hermanos que hacen ese tipo de servicio, voluntariado, los maestros que enseñan, que estudian, los ancianos que trabajan y también cuidan la iglesia, es también un oficio, una labor. Y me puse a hacer un cálculo y a ver si me salían algunos gráficos, a ver cuántas horas a partir de un día, trataba de esas 24 horas, ver cuánto más o menos en promedio invertimos en cada actividad de nuestro día a día. Y bueno, a mí en particular, yo anoté estas actividades, en particular digo, como por ejemplo actividades como dormir, trabajar, comer, estudiar, leer o informarse, congregarse. Lo que hice de la congregación más o menos le sumé un total de horas semanales y lo dividí en 7 para tener una relación de horas solamente por día. El aseo, el ocio, cuánto tiempo para socializar y cuánto tiempo para movernos de un lugar a otro. Entonces esas 24 horas dividir en todas estas actividades. Y el cálculo anualizando, llevando a 365 días, me da un gráfico muy interesante y les voy a comentar. Y no es tanto como esa máxima que les dije al comienzo. Hoy no es que 8 horas trabajamos, 8 horas dormimos y 8 horas tenemos para vivir y hacer las cosas que queremos. No, me salió a mí en un cálculo estándar, no particular, específicamente para dormir 25% del tiempo. Inclusive si yo proyecto una vida de 70 años, la cuarta parte nosotros estamos, digamos, durmiendo, descansando, recuperando. Quiere decir que nos queda 3 de 4 partes o el 75% para realizar conscientemente nuestras demás actividades. Y de ese 100%, otra vez, el 35% lo invertimos trabajando. En una jornada de 8 más 1 hora de almuerzo, 9 horas en una jornada de trabajo tipo, ¿sí? En un cálculo teórico que estamos haciendo. Y con ese cálculo teórico ya tenemos que el 35% de nuestra vida, en una vida de 70 años, lo pasamos trabajando. 10% usamos tiempo para comer, más o menos, ¿sí? 4% de nuestra vida para estudiar, leer, informarnos de alguna manera. Acá yo no estoy
agregando el tiempo de universidad. No hice ese cálculo, ¿sí? Estoy hablando de tiempo de estudiar, leer, informarme, estudiar la Biblia, tener tiempo de devocional y demás. Para congregarme, solamente el 2% de mi vida. 2% de mi vida nomás para congregarme. O sea, es muy poquito y aún así somos muy infieles con la congregación en nuestra vida. El aseo también 2%, o sea que o te bañabas o te congregabas, pero tiene el mismo peso, digamos, en este cálculo que hice. 2% también el aseo, entre otras cosas. Para el ocio el 4%, o sea, invertimos más tiempo en el ocio que en la congregación a nivel general. Para socializar también un 4% y para movilizarnos invertimos 13% de nuestra vida. Es un cálculo que estamos mirando ahí en el gráfico de cómo distribuimos nuestro tiempo en la vida, en nuestra vida. Imagínense, el trabajo ocupa el mayor tiempo. Si es que trabajamos, porque la ordenanza es trabajar para nosotros los que proveemos y bueno, y para los que tenemos algún tipo de actividad profesional, invertimos 35% de nuestra vida trabajando. Y si es el tiempo que no tenemos durmiendo, probablemente sea la mitad o más del tiempo. Hice otro cálculo y dividí en 3 actividades. Porque tenemos que recordar que cuando vas al trabajo, tenés que prepararte, salís, tomás el bus, te vas en tu moto, en tu auto o en bicicleta, como sea. Pero a partir de que salís de la casa hasta que volvés a la casa, yo le llamé jornada laboral. ¿Cuánto tiempo invertimos en una jornada laboral si salís más o menos a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana y volvés a las 6 o a las 7 ya en la tarde, noche? Entonces dividí en jornada laboral, en descanso y en vida personal. Dividí en 3. Y me salió el siguiente cálculo. Vamos a ver. 55% del tiempo lo invertimos en lo que es una jornada laboral. Entre que salís, llegás, almorzás, te preparás esto, aquello, tu café, lo que sea, volvés a salir, volvés a tomar el bus para volver o te metes en el tráfico. El 55% del tiempo lo invertís así. Esto es un cálculo teórico para tener un poco de relación más clara. Para descansar, obviamente un cuarto, 25%, y te queda solamente 20% para tu vida personal, para hacer, digamos, tus actividades particulares. Pero el trabajo nos consume muchísimo tiempo, pero es algo importante, no podemos decir que no. Y el trabajo, si podemos conceptualizar de alguna manera, podemos decir que o en la economía se refiere a las horas que dedican las personas o que dedicamos las personas a la producción de bienes y servicios. O sea, de hacer algo o de poder servir con algo. Y el trabajo es uno de los factores de producción junto con el capital, la tierra y la tecnología. Es uno de los elementos dentro de estos engranajes de la economía. O sea que hay un esfuerzo humano en la producción de venta y generación de bienes y servicios. El trabajo representa toda actividad realizada por el hombre con el propósito de producir bienes y servicios que permitan satisfacer necesidades propias y la de los demás. Esta actividad puede llevarse en forma manual o en forma intelectual. O sea, podés hacer algo con las manos artesanalmente o podés estar haciendo un diseño de manera intelectual y entonces estamos haciendo un tipo de trabajo. Es una actividad muy habitual. Quien más, quien menos sabe lo que es trabajar, lo que es producir algo, lo que es entregar un servicio, lo que es entregar una tarea. Siempre que haya un entregable lo tuviste que trabajar antes, pensar, producir, armar. Y por supuesto después hay un intercambio monetario, puede ser, por el tiempo que invertiste, por el producto. Pero eso ya es otro tema. No estamos hablando de precio, ni de cálculo de precio, ni el valor del tiempo, ni el valor del trabajo. Estamos hablando del concepto de trabajo. Y hay distinta como cosmovisión, vamos a decir, para el que trabaja, para el que es patrón, para el que es dueño y también para el obrero, como estábamos diciendo. Y otra vez para el jefe,
que es distinto. Es un obrero, pero tiene una responsabilidad distinta. El trabajo para este tipo de posiciones tiene otra vez sus implicancias, tiene su forma de ver otra vez al trabajo, tiene sus obligaciones y cada uno va a rendir cuenta de manera diferente conforme a lo que hace en su trabajo. Pero ¿qué dice? Y acá vamos ya a abrir la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con relación al trabajo? ¿Qué ejemplos hay en la Biblia de trabajo? Pero desde el Génesis ya tenemos ejemplos. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 2 ya habla de, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ese fue su primer trabajo en la creación. Este origen está escrito, por supuesto, en el libro de Génesis, en el mismo pasaje de apertura. Dios es el primer trabajador y nos cuenta la Biblia que trabajó 6 días y descansó el séptimo día. Dios fue el primero en trabajar y nos mostró el ejemplo. Hay una actividad legítima que vemos en la Biblia. Luego Dios pone al hombre en el huerto. Le pone en el huerto y le da indicaciones. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Acá hay 2 palabritas. Para que, dice, abad y shamar, para que lo trabaje, para que sirva, para que cultive, ¿sí? Para que pueda arar, para que pueda desempeñar una tarea, para que pueda honrar eso, para que lo pueda trabajar. Y luego dice, para que lo pueda cuidar, para que lo pueda administrar. Le da esas indicaciones muy puntuales en Génesis 2:15. Le da un encargo. Y acá estamos hablando del tiempo antes de la desobediencia. El encargo al primer hombre, fructificad, multiplicaos, llenad, dice. Y luego sojuzgad y señoread, Génesis 1:28. Y luego le dice en Génesis 2:15, trabajar y administrar el huerto. Vamos a leer de vuelta estos versículos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En el capítulo 1, versículo 28 dice, Dios mandó al hombre sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre ella. O sea que era el principal de toda la creación. No le estaba autorizando a despojar al hombre, a despojar la tierra, sino que el hombre utilice los recursos que Dios le estaba dando para que pueda alimentarse, para que pueda alojarse, ¿sí? Y luego en el versículo 15 del capítulo 2 utiliza estos verbos labrar y guardar en vez de sojuzgar y ejercer dominio, pero la idea es la misma. El hombre ha de utilizar estos recursos para proveerse. Lo tiene que trabajar, lo tiene que administrar, lo puso por encima y lo puso como sacerdote también de todo, como administrador. Ese era el trabajo que le establece Dios a Adán, al primer hombre, y estaba establecido antes de la caída. No es que le puso en el paraíso y bueno, haz lo que querés. No, Dios no pretendía que solamente disfruten de ese espacio, como a veces podemos imaginar, estaba en el paraíso, ¿verdad? En el jardín del Edén, qué espectacular. Un lugar donde puedas estar cero estrés. No, le dio indicaciones, le puso límites. Para que pueda entender la libertad que tenía, le puso un límite. Y lo tenía que gobernar y tenía que cuidar, tenía que administrar, tenía que labrar, tenía que trabajar. Dios le asignó esa tarea al hombre, ha de labrar y guardar el huerto.
Dios en todo momento tiene la figura de proveer, pero el hombre tiene la función de trabajar, de producir, de encontrar eso que le gusta hacer, de proveer, ¿no? Le está dando una actividad al hombre. Pero obviamente todos conocemos la historia y hay una caída, hay una desobediencia. Y cambia un poco, o cambió la naturaleza del trabajo, y ya no era tan sencillo como labrar y guardar. Ahora iba a costar más trabajo, porque la tierra ya no iba a ser tan sencilla, tan fácil como lo era antes, sino que ahora va a trabajar, espinos y cardos te producirá, dice, porque maldice a la tierra, no al trabajo, a la tierra. O sea que te va a costar más, nos va a costar más el trabajo y vamos a sudar para conseguir aquello que necesitamos. Entonces, eso es lo que sucede en ese contexto de la creación. Dios como ejemplo, haciendo obra. Luego Dios pone al hombre en el huerto para que labrase, lo cultive, lo trabaje, lo administre, lo cuide, y luego pasa lo de la caída y cambia el tema, cambia la naturaleza del trabajo. No solamente ya habían, digamos, tenido vergüenza y se escondieron de Dios, sino que iba a ser más complicado el asunto de producir, de trabajar, iba a costar más. Y aparte de la separación de Dios que sucedió en ese momento. Bueno, el trabajo, un oficio. En el pueblo de Israel, entre los judíos particularmente, un padre siempre le enseña un oficio a su hijo. ¿Sí? Dice, entre los judíos a cada niño se le enseñaba un oficio. De hecho, se decía que un padre que no le enseñaba un oficio a su hijo educaba a un criminal. Imagínense. Mientras tanto, este es el ejemplo de Jesús. El Hijo de Dios pasó muchos años haciendo la voluntad de su Padre en un trabajo honesto, como la de un hábil artesano, decimos carpintero, proveyendo a la gente de Nazaret los muebles y los implementos agrícolas necesarios. Está en Marcos 6:3. Esto también, el trabajo también formó parte de la preparación y el adiestramiento de nuestro Señor Jesucristo, con el fin de estar bien preparado para el momento que iba a llegar su ministerio. O sea, todos lo conocían a él como una persona trabajadora, hijo de José. Probablemente era muy buen artesano con la madera. Pero hablando y entendiendo ya en esta parte, hoy nosotros seguimos trabajando. Ya explicamos de dónde viene el 1 de mayo, vimos de dónde viene el trabajo, vimos que le dio la orden a Adán, luego vimos la caída y entendemos que cada uno de nosotros tiene que tener un oficio, algo con que poder hacer. Todos tenemos la posibilidad, talentos de poder hacer algo con nuestras manos o con lo que sabemos hacer intelectualmente para poder trabajar. Pero hoy estamos viviendo en una cultura, digamos, moderna, una cultura donde vemos mucho y se defiende mucho el ocio, o el hombre hoy ama muchísimo el ocio. Trabaja para el ocio, trabaja solo para tener un estilo de vida. Y yo no estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que está desenfocado y no es correcto del todo. Por supuesto que trabajamos para producir y para tener comodidad y calidad de vida, pero vivimos tanto en una cultura del ocio que solamente eso es lo importante, el consumo. Nosotros tenemos como una propensión al uso de lo que generamos con nuestro dinero, ya hablando un poco más de lo que hacemos con lo que rinde nuestro trabajo, con el dinero quizás que recibimos. Y si hacemos una división entre 30 y 30 o 33 por 3, haciendo un 100%, o consumimos, o ahorramos, o invertimos. Eso es lo que hacemos con el dinero. Pero el consumo está formando parte de digamos, más del 50%. No ahorramos, no sabemos cómo ahorrar, no tenemos la cultura, o decimos que la vida es muy cara y que no nos alcanza.
tenemos muchos créditos, pero para el consumo, no para la inversión. Y también invertimos poco porque tenemos la cultura de ser obreros y no tanto, digamos, que emprendedores. Claro que el emprender no es una tarea tampoco muy sencilla. Requiere de muchas características que en algún momento lo podemos discutir. Pero esas tres cosas son, digamos, lo que tenemos que ir pensando de cómo estamos en nuestra administración con relación al consumo, al ahorro y la inversión. Esto es un tema muy financiero y probablemente tendríamos que tener algún tipo de taller con relación a esto para entenderlo mejor. Pero a lo que quiero ir concluyendo esta parte es que el consumo está relacionado con el ocio, con el estilo de vida que quiero mostrar muchas veces, con en qué gasto, probablemente es donde está también mi corazón. Pero en el otro extremo también está la cultura del enfermo por el trabajo, el workaholic se le dice en inglés, una palabrita ahí, en donde lo único que importa es trabajar. El trabajo por encima de todo. No es un medio el trabajo, sino un fin en sí mismo. La cultura de la obsesión del trabajo. Y entonces ya está por encima de la familia, por encima de todo. Lo ponemos en primer lugar y el trabajo se vuelve obsesivo. ¿Y qué pasa con esto de la cultura del trabajo excesivo y la cultura del ocio? Que muchos trabajan para tener un cierto estatus, estilo de vida simplemente, y no tan equilibrado en su concepto. Dice esta persona, Jeffrey Pfeffer, afirma que el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa, dice en su artículo, pero lo dice y no lo está diciendo en un sentido metafórico, es real. Y les voy a leer solamente parte del artículo. Pfeffer, profesor de la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Stanford y autor o coautor de 15 libros en el campo de la teoría organizacional y el manejo de recursos humanos, argumenta en su libro, Muriendo por un salario se llama el libro, Dying for a Paycheck en inglés. Que el sistema de trabajo actual enferma e incluso termina con la vida de las personas. Y él relata el caso de Kenji Hamada, un hombre de 42 años que murió de un ataque al corazón en su escritorio en Tokio. Trabajaba 75 horas a la semana y demoraba cerca de 2 horas en llegar a la oficina. O sea que este es su estilo de vida, era trabajar nomás. Casi todo el tiempo trabajaba y encima tardaba muchísimo tiempo en llegar. Y dice, justo antes de su muerte había trabajado 40 días seguidos sin parar y su viuda declaró que Kenji estaba excesivamente estresado. O sea que el trabajo está muy bien, hay que trabajar, pero si te vas volcando a un extremo de ser workaholic, te va a producir enfermedades. Te puede llevar incluso hasta la muerte cuando empezamos a desequilibrar la vida. Ningún extremo es bueno. Ni el tecoreí, como decimos en Paraguay, que hace un esfuerzo y trabaja luego para no trabajar. Está inventando cosas para no hacer nada. Hay gente así. Trabaja más para no hacer nada. Y está el otro extremo, que demasiado ya trabaja y se enferma. Y a veces hablamos mucho de lo que es productividad o ser eficientes. Ya es ineficiente. Porque no se puede vivir así. De hecho, al acortar las horas de trabajo, muchos se dieron cuenta que sus empleados eran más productivos. Pero bueno, esa es otra discusión. Llegamos otra vez hasta esta parte a reflexionar en nosotros. Estamos metiéndonos cada vez más en este asunto que es sumamente apasionante. ¿En qué situación estamos nosotros? Claro, ya vimos que el trabajo ocupa mucho tiempo de nuestra vida y que tenemos que trabajar. No existe otra manera de realizarnos también como personas, como seres humanos, para proveer y para poder servir a otros por medio de nuestra vida, de nuestro trabajo. Pero ¿en dónde estamos parados? ¿En un lado del no tanto el esfuerzo hacia el trabajo o el excesivo trabajo que ya está por encima de todo? Yo lucho muchísimo contra este asunto porque, digamos, por mi forma de ser un poco hiperactivo,
quiero estar todo el tiempo haciendo cosas. Pero a veces en una semana invierto demasiado tiempo en el trabajo y descuido otras cosas. Entonces tengo que volver a parar la pelota y pensar. Lo mismo nosotros. En este momento, para pensar cómo estamos nosotros administrando nuestro tiempo con relación a lo que hacemos. Y no solamente estoy hablando de tu trabajo de oficina. Lo que sea que estés haciendo, ahí la abuela, el abuelo, la persona que quizás ya no tiene un trabajo formal, que va haciendo algún tipo, digamos, de trabajo diferente, pero que está entregando, está produciendo también. Todos tenemos que pensar en qué situación nos encontramos. Y vamos avanzando hacia los principios bíblicos de nuestro tema. Vamos a hablar de algunos puntos, como por ejemplo el trabajo, y son puntos rápidos, el trabajo y la disciplina, el trabajo y la excelencia, el trabajo también y la mayordomía, el trabajo y el testimonio, y qué actitud tengo yo hacia el trabajo. Hoy es un buen día para reflexionar, ya que estamos pensando y festejando probablemente ahí en nuestras casas el Día del Trabajador. El trabajo y la disciplina, hablamos de una vocación. Algo sabes hacer, y para hacerlo mejor, esa vocación la tenés que llevar al campo de la disciplina, del ejercicio constante, para poder, obviamente, tener mayor capacidad de hacer y ser un experto. Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Acá habla de la disciplina, de hacer. No solamente de planear, sino de ejecutar el trabajo. ¿Sí? No podemos pensar nomás en el trabajo, tenemos que hacer. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, dice. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata, dice, porque sus manos no quieren trabajar. Acá hay una disciplina. Acá hay algo que tenemos que acostumbrarnos. Acá hay algo que tenemos que pensar, que es ejecutar. Para trabajar tenemos que hacer. No basta solamente con la intención. Hay que hacer. Hay que realizar el entregable. Tenemos que hacer la producción y terminar el proceso. Tenemos que llegar y cumplir con lo que se nos pide. Y lo que viene en nuestra mano lo tenemos que hacer. Dios nos ha dado la obra de nuestras manos para que podamos encontrar esa satisfacción y gozo, como dice Proverbios 10:4, 12:14 también, que pueden ir anotando y luego leer. Hay un concepto en psicología que se llama la autoeficacia, que describe la creencia de que cada persona tiene la capacidad de lograr algo significativo en la vida. La autoeficacia no aumenta al repetir creo que puedo, no es eso. Lo único realmente aumenta la autoeficacia es haciendo, es hacer algo. Vos te realizás, pero haciendo. Vos querés sentirte conforme, tenés que hacer. No es solamente una cuestión de pensar, no, hay que hacer. Así nos autorrealizamos. Bueno, vamos entonces avanzando. Acá llegamos a un punto que a mí particularmente me gusta muchísimo hablar, que tiene que ver con la excelencia, el trabajo y la excelencia. Nosotros no podemos andar con el así nomás. Y eso habla de mediocridad. Y la excelencia, por supuesto, tiene que ver con algo que es en exceso, pero lo bueno en exceso, no un vicio, que es el exceso de algo malo. Cuando hablamos de virtud, cuando hablamos de la excelencia, hablamos de excedernos en lo bueno. Por ejemplo, si practicamos mucho un deporte, si practicamos mucho una disciplina, si estudiamos mucho, nos convertimos en científicos, investigadores. Si practicamos mucho un deporte, vamos a ser grandes deportistas y nos convertimos en excelentes. Vamos transitando el camino de la excelencia. Y eso también le honra, por supuesto, a Dios. Dice la palabra de Dios, debido a que Dios es naturalmente bueno, el trabajo de Dios también
naturalmente va a ser bueno. Dice Génesis 1:31, declara que cuando Dios vio el fruto de su trabajo lo llamó muy bueno. Dios examinó y evaluó la calidad de su trabajo y cuando Él determinó que había terminado, se sintió conforme con el trabajo concluido. Evidentemente el trabajo, lo que entregamos debe ser bueno. Nosotros no podemos entregar un producto bye. No podemos ser mediocres. Eso habla muy mal de nosotros. Vemos en el ejemplo de Dios que trabajó, examinó lo que hizo y concluyó que era bueno el trabajo. Cuando nosotros hacemos algo bueno, tenemos una recompensa, una satisfacción. Y esa satisfacción viene de entregar un producto, un trabajo bien hecho. Y solamente por citar, cuando en Éxodo 25:10 al 30 más o menos, Dios le pide a Moisés que construyera el tabernáculo de adoración. Y ahí le da unas indicaciones muy precisas de qué pasos tenía que cumplir para llegar a esa excelencia que estaba demandando Dios. Probablemente Moisés era muy bueno y entendía cómo construir. Se movían de aquí para allá siempre y eran muy buenos. Pero Dios de todas maneras les dio detalle por detalle. Y la excelencia y la perfección se ve en esos detalles. La norma de la excelencia es muy elevada. Si trabajamos, tenemos que dar el 100% y más incluso. Tenemos que aprovechar el tiempo. Lo que podemos hacer, lo tenemos que hacer bien. Y si cada vez nos ejercitamos dentro del campo del exceso de lo bueno, vamos a llegar hacia la excelencia de lo que hablamos, decimos, de cómo la gente nos ve como dueño, como emprendedor, como obrero, como jefe, como lo que sea que estemos haciendo. Ese es el punto entonces de la excelencia y no me explayo más porque en realidad hay mucho por decir, simplemente rescatar lo detallista de Dios en sus indicaciones cuando le pidió construir el arca con todos los pasos muy, muy bien detallados a Moisés cuando construyó el tabernáculo. Bueno, pasemos entonces al trabajo y la mayordomía. Todo lo que viene a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El más sabio de los hombres utiliza estas palabras de consejo con respecto a la mayordomía en todos los aspectos de la vida. Y al hablar de la mayordomía cristiana a veces pensamos solamente en dinero, en los recursos que tenemos para poder administrar. Y aunque el dinero sin duda es un recurso que tenemos que administrar y es muy importante, no lo es todo. Dios nos ha dado muchos recursos, muchísimos recursos y tenemos que organizarnos. El tiempo, los talentos. Tenemos una responsabilidad administrativa delante de Dios con nosotros mismos, con nuestros cuerpos, con los recursos y talentos, repito nuevamente, no solamente con el dinero. Yo pregunto de vuelta y obviamente la pregunta también va para mí, ¿cómo yo estoy administrando todo lo que tengo? No solamente el dinero, sino mi tiempo, mi vida, cómo estoy organizándome. Esta es una tarea de mayordomía, de administración, como le decía a Adán en el huerto, ¿sí? Vos estás por encima, sos responsable y tenés que cuidar, tenés que administrar. No es así nomás. ¿Lo estamos haciendo correctamente? Todo lo que tengas para hacer, todo lo que reconozcas que tienes, lo tienes que hacer con todas tus fuerzas, según tus fuerzas, dicho mejor, según Eclesiastés 9:10. Avanzamos, el trabajo y el testimonio. Otro punto muy importante. Isaías 43:7 indica que Dios creó al hombre para su propia gloria. En 1 Corintios 10:31 leemos que hagamos lo que hagamos, debemos hacer para la gloria de Dios.
El término glorificar significa dar una representación precisa, representar. Por lo tanto, el trabajo que haces vos, el trabajo que hago yo, ¿qué imagen está representando? Realmente representa la excelencia, la exigencia de un Dios justo, leal, honesto, fiel, excelente. ¿Cuál es el testimonio que da tu trabajo como obrero, como jefe, como dueño, como empleador? Es muy importante. La generosidad, por ejemplo, de los empleadores. ¿O solamente pensamos en el balance, en los ingresos? ¿O estás pensando en el servicio que estás dando con lo que Dios te dio en tus manos? Hoy hay una discusión muy grande con relación a todos estos puntos. Si el valor de las cosas, si estamos en una esclavitud moderna, un poco solapada, porque en realidad todo tiene que ver con los ingresos. Y no digo que está mal, pero cuando está la balanza muy inclinada hacia un lado, normalmente no es sano. Y hay muy mala paga de muchos trabajadores. Y hay también muchísima deshonestidad de los trabajadores, que exigen más pero dan cada vez menos. Y más aún, si son hijos de Dios, si somos hijos de Dios, estás exigiendo más de lo que estás dando o sos deshonesto. Complicado este tema, pero es una realidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros dando testimonio con nuestro trabajo? Con ese 50% de tu vida, ¿qué dice de vos? ¿Qué dice de mí ese 55% de vida en el trabajo? O lo que yo hago con mi trabajo, o cómo yo entrego mi trabajo. Deberíamos tener esa oración sencilla de Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Realmente pedirle a Dios que podamos ser valientes en tener un trabajo y mantener nuestro trabajo de manera fiel, honesta y con excelencia. Muchas veces nosotros nos preocupamos o estamos pensando demasiado, y no digo que está mal, de vuelta en lo que vale el trabajo que hago. Pero vamos a ir caminando y entendiendo la actitud que yo tengo en mi trabajo. Porque puedo estar ganando poco y puedo estar invirtiendo mucho tiempo. Pero acordate de una cosa. Cuando estás trabajando, estás testificando y estás representando a Dios. ¿Cómo estás trabajando? ¿Estás ganando poco, entonces te esforzas poco? ¿O estás ganando demasiado ya y te tranquilizas y estás en una zona de confort? Porque ahí también hay una deshonestidad. ¿Cómo estamos trabajando y cómo estamos siendo, testificando? ¿Cómo estamos representando cuando estamos trabajando? Y concluyendo ya poco a poco, terminando nuestro tema con relación al trabajo, ¿cuál es la actitud correcta que yo debo tener hacia el trabajo? ¿Qué tengo que hacer? Vimos muchos puntos ya, vimos muchísimos puntos. Pero vamos a abrir Colosenses 3:23. Y dice así esta porción de la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y aquí en el original, reflexionando, estudiando, podemos decir todo lo que hagamos, todo lo que trabajemos, porque la palabrita ahí, hacer, ese verbo, habla de trabajar. Tenemos que hacerlo con el alma, con todo nuestro ser, pero no para alguien más, no para otro hombre, sino para Dios. Esa es la actitud correcta en todo lo que hagas. ¿Para quién estás trabajando? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es el que te provee? ¿Es tu patrón? ¿Es tu compañero? ¿Es tu jefe? ¿Es tu supervisor? ¿Para quién trabajas? ¿A quién le das testimonio? ¿A quién le glorificas? Lo haces de todo corazón, pero desde adentro.
para Dios, porque Él es el que va a proveer, el que te va a prosperar y el que va a enriquecer el trabajo de tus manos. Esa bendición de Él es la que no añade tristeza. Pero vivimos afanados por cada vez ganar más, pero nos olvidamos de la actitud correcta en el trabajo o hacia el trabajo. Y empezamos a querer ser medio politiquitos, usar las influencias, los amigos, pero nos olvidamos de Dios, que es quien provee. Y nosotros nos olvidamos de esta actitud correcta de hacerlo con todo lo que somos, con todo lo que sabemos. Cuando servimos, cuando trabajamos, porque lo estamos haciendo para Dios. Porque Dios es el que provee, el que pone el campo. Nosotros somos administradores de las cosas que nos da, de esos recursos que tenemos. Claro que todos los funcionarios deben cumplir su deber. Tenemos que obedecer las órdenes del jefe, del dueño. Y los dueños también tienen que ser honestos con sus colaboradores. Tenemos que ser diligentes. No tenemos que ser egoístas. No tenemos que encubrir el trabajo mal hecho de nadie. Tenemos que temer a Dios, que Dios es un Dios fiel, justo. Él es nuestro amo y Él nos ve. Hay mucha gente deshonesta y tenemos que analizarnos si entre nosotros también hay alguien que está haciendo un trabajo deshonesto y eso no le agrada a Dios. Y poder ser deshonesto e infiel en pequeñas cosas, hablando mal de compañeros, de jefe, de tu trabajo, haciendo cosas que parecen sencillitas, pero que dañan tu testimonio y tu actitud hacia quien te da el trabajo y te da la oportunidad, porque vos estás trabajando como para el Señor. Todos los días es una prueba de esta actitud en nuestro trabajo o en todo lo que estamos haciendo. No necesariamente en la oficina, sino en todo lo que estamos haciendo. Incluso cuando servimos a Cristo, por supuesto, y con más razón, en la iglesia, cuando tenemos una obra y trabajamos. Eclesiastés 2:24 dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y el 26 dice: porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Esto en la primera parte del versículo 26. ¿Qué actitud tenemos con relación al trabajo? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Estamos siendo fieles? ¿Honestos? ¿Trabajamos desde nuestra alma como para el Señor y no para los hombres? Como dice Colosenses 3:23. Y ojalá también tengamos la actitud nosotros, esa misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, Juan 4:34, mi comida, dice, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Obedecer a Dios en todas nuestras áreas de vida, también en nuestro trabajo. No podemos disociar nuestros valores de vida en nuestra familia, nuestro trabajo y la iglesia. No podemos ser distintas personas. Tenemos que obedecer a Dios, buscar agradarle en todo. También esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Y si tenemos trabajo, agradecerle a Dios y trabajar pensando que Él es nuestro amo y por supuesto que Él es nuestro Señor y Él es quien nos bendice y quien nos provee. Al final todo Dios utiliza finalmente para abrirnos paso cuando tenemos la actitud correcta, cuando nuestra comida es hacer y obedecer, hacer la voluntad de Dios. Y así terminamos esta reflexión en estos puntos con relación al trabajo y algunos principios que encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a orar y terminamos, ¿sí? Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra, porque podemos reflexionar y agradecerte por el trabajo. También te pedimos sobre aquellas personas que están sin trabajo, que les ayude, Señor, a encontrar y a poder, Señor, tener esta actitud correcta de agradecimiento, de servirte, porque al final, Señor, tú nos diste talento, tú nos diste recursos y nos provees también. Que podamos tener la actitud correcta en el trabajo y que todos los hermanos podamos entender y ayudarnos también cuando estamos en necesidad
y podamos ayudarnos con trabajo y que realmente podamos glorificarte y dar testimonio cuando hacemos estas cosas que te agradan. Dejamos el resto de esta reunión en tus manos y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando ya a la parte final de la Iglesia en Casa. Le agradecemos a todos los hermanos e invitados que pudieron conectarse. Les esperamos el próximo domingo de forma presencial. Yo me despido. Que tengan un muy buen día y un muy buen provecho.